generarían algo de dimensión 4 si los pongo como generadores. Pero son parte de R3, que tiene dimensión 3. O sea que habría algo de dimensión 4 adentro de algo que tiene dimensión 3. Imposible. Así que tienen que ser LD. Si yo tengo en R3 más de 3 cosas, sí o sí son LD. Pero vamos a pensar quién es combinación lineal de los otros. Y para eso hay que hacer la cuenta como si no supiéramos que son LD. Entonces pongo los vectores como columnas. Voy a escribir primero la combinación lineal igualada a 0 y eso me da la siguiente matriz. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 1, menos 1, 1, 2 y 1, menos 1, 1. Esto extendido con ceros. Bueno, voy a escalonar. Entonces con este menos 1 me fabrico un 0 abajo. Voy a hacer fila 3 más fila 1 en la fila 3. Entonces, ahora con este 3 voy a fabricar un 0 ahí abajo. Haciendo fila 3 menos fila 2 en la fila 3. Terminé de escalonar. Los valores principales son estos. O sea que a la variable a la cual le voy a poder inventar un número es lambda 3. Si lambda 4 vale 0, entonces acá vale 0 y acá vale 0, así que esos términos los puedo borrar. Ya simplifico un poquito la cuenta. Entonces lambda 3 es el valor que yo tengo que elegir. ¿Se acuerdan qué tenía que pasar para que un vector sea combinación lineal de los otros? Cuando yo arme la combinación lineal, por ejemplo, ¿cómo hago para saber si este vector lo puedo despejar? ¿Qué tenía que pasar? Lo que tenía que pasar, les veo muy silenciosos, es que este numerito sea distinto de 0. Entonces, como lambda 3 es la variable que queda dentro de la solución, yo puedo elegir cuánto vale lambda 3. Pongo lambda 3 vale 1. Entonces, eso me dice inmediatamente que B3 se puede despejar. Después, reemplazo el lambda 3 en esta ecuación. Le voy a poner, para no trabajar con fracciones, le voy a poner un número que sea múltiplo de 3. Así que le voy a poner 6. Entonces, lambda 2 es menos 1/3 por 6, que es menos 2. Entonces, B sub 2 se puede despejar. Y después, si el lambda 2 y el lambda 3 los reemplazo acá arriba, me dice que lambda 1 vale menos 4 menos 6 vale menos 10. Entonces, B1 se puede despejar. O sea que cualquiera de los tres vectores estos se pueden despejar, es decir, que se pueden expresar como combinación lineal de los otros tres. ¿Qué pasó? En cualquiera de las soluciones que yo me arme con los lambdas, miren lo que pasa. Lambda 4 vale 0. O sea que B sub 4 no se puede despejar como combinación lineal de los otros. Así que ese es el único que no. ¿Por qué? Porque el sistema me dice lambda 4 tiene que valer 0. Bueno, armemos eso, que ya que estamos, armémoslo para recordar lo que hicimos ayer. Sería lambda 1 vale menos 10, así que menos 10 por el menos 1, 0, 1, más lambda 2 por el segundo vector, más lambda 3 por el tercer vector, más lambda 4 por el último vector. ¿Ven? Este vector desaparece, entonces no lo puedo despejar, porque desapareció. Ese es el problema. Pero no importa, yo lo voy a dejar ahí escrito y voy a despejar el primero que dije, el B sub 3. Entonces, para despejar este B sub 3, lo mando para el otro lado. Entonces, lo mando para el otro lado y le cambio de signo. Y me queda esto. Y lo último que hay que hacer para terminar de despejar es sacarme de encima este menos 6 multiplicando por menos 1/6 en todos lados. Entonces me queda 10 sextos menos 1, 0, 1 más 2 sextos por el 2, 3, 1 más 0 por el 1, menos 1, 1. Y esto es igual al menos 1, 1, 2. Así que logramos escribir al B3 como una combinación lineal de B1, B2 y B4. Y lo mismo podríamos haber hecho con el B1 y el B2. O sea, B1, B2 y B3 se pueden expresar como combinación lineal de los otros, pero el B4 no. Ahora se viene la propiedad que nos va a argumentar la mitad de las cosas nuevas que van a aprender hoy. La propiedad dice lo siguiente. Tengo un vector W que es combinación lineal de los otros, entonces da igual tenerlo o no, lo podemos tirar. Si yo tengo un conjunto de generadores y descubro que un vector es combinación lineal de los otros, entonces lo puedo tirar y me queda lo mismo. Esa es la clave. Vamos a aplicarlo a este que está acá. Este es el ejercicio que hicimos recién.
Supongamos que estos vectores generan un subespacio S. Eran B1, B2, B3 y B4. Descubrimos que B3 es combinación lineal de los otros vectores. Entonces, lo que puedo decir es lo siguiente. Eliminamos al B3. Bueno, lo voy a eliminar. Y es el mismo subespacio. ¿Por qué? Porque eliminé a ese que ahora lo miro como el W. Si un vector es combinación lineal de los otros, lo puedo tachar de mi lista de generadores, olímpicamente. Así que, si miran cómo empezamos este ejercicio, dijimos, estos vectores son sí o sí LD. O sea que la dimensión de S no es 4. Ahora la pregunta es, ¿la dimensión de S es 3? Y habría que chequear la independencia lineal. Para chequear la independencia lineal tengo que poner los vectores como columnas y ver si es compatible determinado. Pero eso ya lo hice, solo que lo hice con el B3 adentro. Lo hice acá arriba, ¿no? Acá está el B3 y yo hice las cuentas con este B3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ignorar esa columna. Esta columna que está acá no la miro, es la columna del B3. Esta columna que está acá no la miro y esta columna que está acá no la miro. Entonces, ¿son LI o no son LI los tres vectores que me quedaron? Son LI, porque así como se fue B3, también se fue lambda 3, o sea, tengo tres incógnitas. Así que la cuenta que me dice qué vector puedo tirar también me justifica la independencia lineal para después, ignorando alguna columna. Si el vector B3 se fabrica haciendo una combinación lineal con B1, B2 y B4, seguramente haya algún vector más que pueda tirar. Pero, como regla general, podemos decir que el vector que es tirable es el vector que no tiene, la columna que no tiene valores principales. Esa es una idea que puede quedar para la posteridad. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer la pregunta que escribí antes, contestar la pregunta que escribí antes, que era el H. El ejercicio decía hallar base y dimensión de 10H, 1 menos 1, 2, 1. Entonces habíamos dicho que son LD, y como son LD, entonces la dimensión de S no es 4. Así que lo que hay que ver es cuál vector se puede tirar. Bueno, entonces ponemos los vectores como columnas y nos ponemos a triangular. Lo que estamos haciendo es hacer de cuenta que estamos chequeando la independencia lineal, cuando en realidad ya lo hicimos y sabemos que son LD. Solo que habíamos hecho la cuenta con el determinante, así que no tenemos cuentas hechas más temprano de cómo se escalonaba esta matriz. Así que vamos a hacer las filas, las operaciones tradicionales para con este 1 conseguir ceros acá abajo. Entonces la fila 1 la dejo igual. Sumo fila 2 más fila 1. A la fila 3 le resto dos veces la fila 1. Y ahora hago fila 4 menos fila 1. Voy a hacer fila 3 más fila 2 en la fila 3. Esa es una operación de Gauss tranquila, porque eso me da 0 y no hay problema. Pero para hacer un 0 acá abajo, voy a hacer esa operación de 2 en 1. Voy a hacer 3 veces la fila 3, más, no, 3 veces la fila 4 más la fila 2 en la fila 4. Entonces lo que sucedió es que esta fila es múltiplo de la fila anterior y me queda una matriz parecida a la anterior. Los valores principales serían estos, entonces la columna que corresponde al lambda 3 es la que tiene la variable independiente, la variable, la incógnita al cual cuando yo voy a fabricar la solución le puedo elegir un número. En caso de que le elija el número, un número cualquiera distinto de 0, eso me permite despejar al tercer vector como combinación lineal de los otros. Y eso me dice que puedo tirar al B3. Entonces me vengo acá, agarro el conjunto de generadores y mirando esa matriz digo, se puede tirar el tercer vector. Tiro el tercer vector y ahora me pregunto, ¿estos tres que me quedaron son LI? Bueno, si yo ignoro esta columna, esta fila ya se fue, me quedan tres columnas y me quedan tres filas y está escalonado. Por lo tanto es compatible determinado, entonces los tres vectores que me quedaron son LI. Son LI sin el tercer vector, entonces la dimensión de S es 3 y esos tres vectores forman una base. Queda como método, si quisieran justificarlo bien, hay que hacer escribir un par de renglones que yo no escribí. El par de renglones que no escribí es que este sistema sale de lambda 1 por B1, más lambda 2 por B2, más lambda 3 por B3, más lambda 4 por B4 igual a 0, que a partir de esto yo puedo agarrar y escribir B3 es igual a combinación lineal de B1, B2 y B4, y eso es lo que me permite hacer este tachón que está acá. Y una vez que hacemos el tachón, hay que chequear que sea en LI, y ahí sí podemos mirar de vuelta este sistema, ignorando esta columna, ignorando esta columna. Y ahí nos queda un sistema compatible determinado.
¿Quieren hacer uno ustedes como prueba de que estamos sobreviviendo a esto? Les voy a poner uno que no hay que triangular mucho y vamos a ver cómo sale. Armen la matriz y mírenla. Bien, lo que dice Victoria está buenísimo. Cuando tengo un conjunto de generadores y a ojo me doy cuenta que un vector se fabrica haciendo cuentitas con los otros, genial, de una lo puedo tirar. Así que lo que dice Victoria es, me di cuenta que este se escribe como 1 por este, más 1 por este, más 1 por este. Buenísimo, lo tiro. Esos pases mágicos están recontra habilitados. Yo voy a hacer de cuenta que Victoria no dijo nada y que no nos avivamos de eso. Pero está impresionante eso. Cuando hago el chequeo de que son LI, a pesar de que ya sé que son LD, porque son 4 vectores en R3, de una, la fila 3 es múltiplo de la fila 2. Y resulta que los valores principales son este y este, el sistema está escalonado. Tenemos que ir de a poco. Si lo ven de una, esto escrito al final, no van a entender nada. Tienen que ver este proceso, que es, bueno, hay dos columnas que no tienen valores principales. Buenísimo. Entonces, esta columna que no tiene valor principal quiere decir que yo puedo encontrar una solución de lambda 1, 2, 3 y 4 donde lambda 4 sea distinta de 0. Y eso me dice que este vector se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y eso me dice que ese vector se puede tirar de la lista. Entonces, si tiro ese vector de la lista, esta matriz, esta columna y esta columna, a partir de ahora las ignoramos y volvemos a empezar. Estos tres vectores ahora son LI, hay que ponerlos en columnas y mirar qué pasa. Los pongo en columnas, se me va una fila y me queda esta matriz. O sea que la respuesta es que no. Como la respuesta es que no, tengo que pensar quién puedo tirar. Bueno, ¿qué columna de esta matriz no tiene valores principales? La tercera. Entonces, eso quiere decir que puedo fabricarme una solución de lambda 1, lambda 2, lambda 3, donde lambda 3 es distinta de 0. Entonces, eso me dice que puedo despejar el tercer vector como combinación lineal de los otros dos. O sea que eso me dice que puedo tirar esta columna, puedo tirar esta columna y puedo tirar este vector. Y ahora llegué a dos vectores. ¿Esos dos vectores son LI? La respuesta es que sí, porque son dos y no son múltiplos. Pero además, porque si triangulo estos dos vectores, llego a esta matriz que es la identidad. Así que me queda compatible determinado y por lo tanto son LI. Así que la dimensión de S es 2 y los generadores de S son estos dos. ¿Podría elegir otro par de generadores dentro de esos 4? Sí. Elegí tirar los dos últimos y me quedé con los dos primeros. Si yo hubiera empezado este ejercicio reordenando estos que están acá, hubiera tirado otros, porque la tendencia es tirar de derecha a izquierda. Entonces, bueno, tiré el último y después tiré el anteúltimo. Así que, ¿quién voy a tirar? Está influido un poquito por cómo ordeno los vectores en la matriz. Si yo quisiera fabricar un razonamiento de, me gustaría saber si puedo tirar el primer vector, lo que voy a hacer es este primer vector, no ponerlo en la primera columna, sino ponerlo más al final. Entonces eso me va a dar la pista de si se puede tirar o no. Y la respuesta es que sí se puede tirar, pero habría que justificarlo. ¿Se entendió entonces este ejercicio? Tiré dos vectores. Así que estaba bien de una reconocer que podía tirar un vector y después hay que como que volver a empezar el ejercicio. ¿Me quedaron cosas LI? No. Bueno, tengo que tirar más cosas. Este método que estamos haciendo acá se llama extraer una base. A mí me dan un conjunto de generadores de S, que es una porquería, como este, y yo le tiré cosas y extraje. Dije, de todos estos, extraigo estos dos que forman una base de S. Por eso este procedimiento se llama extraer bases. Y este procedimiento está sustentado en este teorema muy importante. La otra mitad de la clase es hacer el proceso inverso, porque acá teníamos un conjunto de generadores que no era LI y lo transformamos en LI tirando algunos vectores. Ahora vamos a agarrar un conjunto que no llega a generar todo, pero que es LI, y le vamos a agregar cosas hasta que sea una base. Así que vamos con el segundo teorema de la clase de hoy, que dice esto. No sé si ponerle teorema, bueno, vamos a poner propiedad. Tengo B1 hasta BR, vectores de un espacio vectorial B, que son LI. Y la dimensión de B es más grande que R. Así que la dimensión de B es un N más grande que R. Entonces le voy a poner en palabras para que no se haga mucho lío. B1, BR, se puede... ¿Qué quiere decir que se puede extender una base de B? Quiere decir lo siguiente. Es decir,
existe una base de B que tiene esos vectores primero, BR, y después se le agregan otros vectores más. Esos otros vectores que se les agregan hay que ver cómo los conseguimos, pero BR más 1 hasta que llegamos al final, que es B sub n. Entonces, lo que me dice esta propiedad es, bueno, hay una forma de encontrar vectores que les agregás a este conjunto para conseguirte una base. Y vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a hacer un primer ejemplo que le voy a poner este enunciado. Hallar una base de R3 que contenga una base de S. Bien, lo primero que necesito es una base de S. Entonces, estos dos generan S. Son dos y no múltiplos, por lo tanto son LI. Así que mi base de S es la que está formada por esos dos vectores. Ahora, vamos a decir así, busco un vector W tal que esto sea una base de R3. ¿Quién tiene que ser una base de R3? Mis dos vectores junto con alguien más agregado. Ese alguien más agregado es el W. Y entonces lo que consigo es una base de R3 que tiene la base de S adentro. ¿Qué tenemos como propiedad de la clase de ayer? Una base de R3 tiene que tener 3 vectores. Esa es la cantidad correcta. Si yo tengo 3 vectores de R3 que sean LI, ya está, porque es la cantidad correcta. ¿Se acuerdan que si es LI y la cantidad correcta es base, o si generan y son la cantidad correcta, también es base? Bueno, yo necesito 3 vectores que sean LI. O sea que lo que necesito es preguntarme a esos dos vectores, ¿quién más le puedo agregar para que queden linealmente independientes? Lo que voy a hacer es intento con los vectores de la base canónica. Esto es lo más fácil que puedo hacer. Con el primer canónico, el segundo canónico o el tercer canónico. Alguno tiene que funcionar sí o sí. Después ustedes pueden pensar por qué alguno tiene que funcionar sí o sí. Es una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si ninguno funciona? ¿A qué absurdo llegan, digo? Porque tiene que pasar que funciona. Entonces, ¿cómo hago para chequear eso? Miren. Por ejemplo, voy a probar con E1, con el primer canónico. Este E1, no sé si se acuerdan, es el 1, 0, 0. O sea que yo debería chequear esto, si son LI. Si la respuesta es que sí, ya está, terminé. Puedo poner en el W el vector canónico número 1. Si la respuesta es que no, tengo que agarrar este sistema y en vez de poner el primer canónico, tengo que poner el segundo canónico. Así que debería poner este. Me pregunto, ¿son LI? Si la respuesta es que sí, entonces este que está acá me sirve como vector W. Y si la respuesta es que no, tengo que agarrar y probar con el tercer canónico y llegar a este. Pongo acá este y efectivamente deberían ser LI, pero voy a hacer el chequeo. Entonces, si no funciona el primer canónico, no funciona el segundo canónico, tiene que funcionar el tercer canónico. Estoy triangulando siempre la misma matriz. Fíjense que los ceros los voy a hacer acá. Con este 1, fabricar ceros abajo. Después con el valor que me quede acá voy a fabricar un 0 abajo, pero la columna 3 no le voy a dar mucha bola en la triangulación. Entonces, podría como resolver esas tres cosas en simultáneo. Podría hacer esto, miren. Podría correr esto para allá y como resolver en simultáneo pensando que la tercera columna es alternativamente el primer canónico, el segundo canónico o el tercer canónico. Entonces, estos son tres sistemas donde acá tengo la columna 1, columna 2, columna 3 en el primer sistema, columna 3 en el segundo sistema, columna 3 en el tercer sistema. Sería una cosa así. Es una resolución simultánea medio loca. Lo otro que se puede hacer es pensar lo siguiente. Yo para tener un conjunto de tres vectores LI necesito que ningún vector sea combinación lineal de los otros. Entonces, este es el plan A, anarquía. El plan B sería el siguiente. Yo agarro este vector y necesito un canónico que no sea combinación lineal de los otros. O sea, quiero un canónico tal que EI no es combinación lineal de los generadores de S. O sea que si yo acá pongo el primer canónico, ¿qué le voy a pedir a este sistema? Si quiero que el canónico que está a la derecha de la línea no sea combinación lineal. Que sea absurdo en alguna fila. Porque para que sea combinación lineal, tiene que ser compatible. Si no quiero que sea combinación lineal, lo contrario a compatible. Quiero que sea incompatible. Algún absurdo tiene que aparecer en la triangulación. Puede ser en la primera fila, segunda, tercera, en cualquiera. Ahora, ¿qué pasa si no me funciona con el 1, 0, 0? Tengo que probar con el 0, 1, 0. Entonces ahí voy de vuelta con la resolución simultánea. Quiero ver con cuál columna me queda incompatible. Entonces, ¿qué sistema es
incompatible. Este planteo me parece un poco más elegante en cuanto al razonamiento, pero fíjense que es la misma matriz, solo que en vez de tener acá extendido por ceros, está extendido con eso que está ahí. Y quiero que lo vean desde otra perspectiva esto. El objetivo del ejercicio es conseguir una base de R3 que adentro tenga una base de S. Y fíjense la matriz que planteé. Tengo la base de S a la izquierda de la línea y a la derecha tengo una base de R3. No es una base cualquiera, es la base canónica, pero es una base de R3. Entonces, a la izquierda de la línea pongo la base del subespacio pequeño y a la derecha una base del espacio al cual quiero extender. Así que eso sirve como regla general. Así que vamos a seguir con este plan B, a pesar de que esto me simpatiza. Vamos a triangular con este 1, hacer ceros acá abajo. Entonces, estas líneas punteadas las voy a dejar hacer eventualmente. Hago fila 2, menos 3, fila 1, me queda 0, 3, menos 3, 1 y 0. Y después acá resto las filas y me queda 0, 2, menos 1, 0 y 1. Y ahora tengo que hacer una operación que me da un poco de fiaca, que es este 2 en 1 que hacemos siempre. 3, fila 3, menos 2, fila 2. En la fila 3 terminé de escalonar. ¿Se puede usar L1 para extender la base de S a una base de R3? Para que sirva L1, el sistema con la primera columna tiene que ser incompatible. O sea que si ignoramos esto que está acá, ¿el sistema quedó incompatible? Sí. La clave de que me quedó incompatible es que esta fila tiene ceros acá y este es distinto de 0. Entonces eso quiere decir que el primer canónico se puede usar. Análogamente, el segundo canónico se puede usar porque este quedó distinto de 0 y el tercer canónico también se puede usar. Así que se puede usar en este caso cualquiera de los tres. Bueno, no importa. Armemos la base con el primer canónico. La base de R3 resulta ser 1, 3, 1, menos 1, 0, 1 y el primer canónico. Fíjense que si quisieran chequear la independencia lineal, agarrarían estos vectores que están acá, sacarían esta línea y extenderían con ceros. Triangularían la matriz, o sea, triangularían esto y después llegarían a esto. Entonces, si llegamos a eso, con varios pasos de Gauss, o sea, es la misma matriz. Estoy mirando en la misma matriz, los vectores son LI, así que tengo la cantidad correcta y son LI, forman una base. Así que este proceso de ver cuál puedo usar para extender es el que también me justifica la independencia lineal. Así que no hay que volver a justificarlo. Quiero hacer un ejemplo donde agregamos dos vectores. Lo que me dice la propiedad, que ahora la tengo acá cerca, es que para extender lo que necesito es arrancar con un conjunto de vectores que sean linealmente independientes. Si arranco con vectores LI, le puedo después agregar los vectores que me faltan para llegar a una base. En este caso estoy arrancando con estos dos vectores que no son múltiplos. Entonces son LI y eso, gracias a la propiedad, me dice vas a poder encontrar dos vectores que te lo transformen en una base de R4. ¿Por qué necesito encontrar dos? Porque tengo dos y quiero llegar a dimensión 4. Y de vuelta voy a intentar hacerlo con la base canónica. Entonces voy a plantear lo mismo de antes. Supongamos que esto es una base de S. Entonces pongo la base de S en las columnas y del otro lado pongo la base canónica. El primer canónico, el segundo canónico, el tercer canónico y el cuarto canónico. Entonces acá está la base de S y acá está la base del espacio vectorial al cual quiero llegar, la base de R4. Entonces la pregunta es, ¿qué vectores de la base canónica se los enchufo a la base de S para juntos formar una base de R4? Entonces mi base de R4 va a ser la base de S, que tiene a S1 y S2, y después va a tener a dos canónicos. Le voy a poner EI, EJ. Seguro que hay dos de estos que van a funcionar. De hecho, yo tengo que elegir un par de vectores de la base canónica. Entonces, tal vez funcione E1 con E2, o E1 con E3, o E1 con E4, o E2 con E3. Cualquier par de estos puede llegar a funcionar. Ahí puede que haya muchas combinaciones posibles. Vamos a tratar de analizarlas. Bueno, hay que triangular. Hago fila 3 menos fila 1. Resto y me queda 0, menos 2, menos 1, 0, 1 y 0. Eso parece estar bien. ¿Qué operación voy a hacer ahora? Con este 1 voy a fabricar un 0 abajo haciendo fila 3 más 2, fila 2 en la fila 3. Entonces esto me queda 0, 0,
Sumo 2 veces la de arriba, así que me queda menos 1, 2, 1 y 0. Fíjense que la matriz está escalonada hasta el final, así. ¿Cómo razonamos ahora? Es la pregunta. Acuérdense, esperen, voy a escribir unas cositas. Este es el primer canónico, el segundo, el tercero y el cuarto. O sea que esta es la columna que corresponde al primer canónico, la columna que corresponde al segundo, al tercero y al cuarto. Entonces, cuando yo señale esta columna me sirve, vuelvo para atrás y digo el que me sirve es el primer canónico. Entonces vamos de a poco. Yo tengo una base que tiene los primeros vectores de S, que son S1 y S2. Este es el primer paso. ¿Qué vector puedo agregar acá para que me quede en LI? Bueno, si yo agrego el primer canónico, me queda esta matriz que está acá, que esta fila se va, y entonces esos tres vectores serían LI, ¿no? Porque yo agarro estos tres vectores, los extiendo con ceros para fijarme si son LI, triangulo y llego a esto, y me queda algo de rango 3. Por lo tanto, el primer canónico lo puedo agregar y esto sigue siendo LI. Bueno, entonces ahora tengo que volver a empezar. Ya agregué un vector, tengo que agregar otro. Entonces, ¿qué hago? Imagínense que empiezo de vuelta con esto que tengo acá, con estos tres vectores. ¿Cómo sería empezar de vuelta? Sería agarrar esta línea y pasarla para allá. Y preguntarme, ¿quién le tengo que... Bueno, voy a pasarla... ¿Quién le tengo que agregar a estos tres vectores para conseguir una base de R4? O sea que saco esta línea y la pongo acá, saco esta línea y la pongo acá. Entonces, una vez que agregué L1, ¿quién puedo agregar? L2, ¿lo puedo agregar? Acuérdense que para agregar un vector lo que necesito es que sea incompatible. Y si yo agrego L2, esta fila se me va y me queda que es compatible. L3 tampoco me sirve. El que me sirve sí o sí es L4. Así que, segundo paso, a la base esa que elegí, le agrego el S1, el S2, el E1 y ahora el E4. Entonces ahora ya tengo cuatro vectores, garantizado que son LI, por lo tanto es base. Ahí está la base de R4 que tiene la base de S adentro. Ahora quiero que miremos la matriz entera y pensar qué vector tengo que agregar sí o sí. Ustedes lo que tienen que entender es que con estas dos columnas y otras dos columnas más de acá, me tiene que quedar algo que tenga, si estoy usando el plan B, me tiene que quedar algo que tenga rango 4. Para que sean LI 4 vectores, tiene que ser de rango 4. Para que sea de rango 4, tienen que sobrevivir 4 filas. La única forma de que sobrevivan 4 filas es agarrar esta columna, porque las otras 3 columnas de la izquierda tienen ceros acá y harían que se me vaya a la cuarta fila. Así que en mi extensión de la base de S a una base de R4, sí o sí voy a tener que usar el cuarto canónico. Y después, si elijo el primero, el segundo o el tercero, da igual, porque puedo eliminar la columna del primer canónico y poner este cuadradito acá o poner el cuadradito acá. Esencialmente las columnas que tienen los valores principales se quedan, pero después hay otras elecciones que se pueden hacer. Pero sin dudas, la columna que se queda sí o sí es la cuarta, porque es la única forma de que permanezca la cuarta fila. El último ejemplo les dije requería modificar levemente esta propiedad. Esta propiedad me dice, si vos tenés vectores de un espacio vectorial y querés extender esos vectores a una base del espacio vectorial, se puede, siempre y cuando los vectores con los que arrancás sean LI. Ahora voy a decir lo mismo, pero reemplazando espacio vectorial por subespacio. Si tenés vectores que pertenecen a un subespacio y son LI, entonces lo podés extender a una base del subespacio. Así que lo que voy a hacer es esto, cambiar B por S. Pero esto va a ser un poco más difícil. Apenitas. Entonces lo que voy a hacer es resolver un ejercicio muy importante, porque esto que voy a hacer ahora lo vamos a necesitar hacer 500.000 veces de acá a toda la práctica 4 y la práctica 5, y va a ser como un pedazo de un ejercicio en adelante esto. Entonces esto que voy a hacer ahora, tienen que entenderlo muy bien. Ahí cuando les escribí las recomendaciones en el archivo del Drive, puse que para la clase de hoy tengo un video en la lista que es sobre extraer bases y otro sobre extender bases. En el video de extender bases es un ejemplo de esto mismo, así que esto lo tienen que aprender muy bien. Tengo dos subespacios, S y H. El enunciado del ejercicio podría ser solamente el 3, hallar una base de H que adentro tenga muchos vectores, no sé cuántos, ahora vamos a averiguar, y adentro haya una base de S. Para que eso suceda, lo que tiene que pasar es que S tiene que ser un subespacio que está metido adentro de H. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se chequea que un subespacio está dentro de otro. Si el ejercicio dijera solamente
hallar una base de H que contenga una base de S, o dijera extender una base de S a una de H, lo que habría que hacer es chequear los pasos anteriores. O sea, sí o sí hay que hacer los pasos 1 y 2. Ahora, una observación. Si en vez de decirme H dijera R4, perdón, hallar, una base de R4 que contenga una base de S, es decir, extender la base de S a la base de R4, esto sería lo mismo que los ejemplos que hicimos antes. Y fíjense que los pasos que hicimos antes son los mismos. Tener una base del subespacio del principio con el cual arrancamos, eso fue lo que hicimos. En los ejemplos anteriores dijimos, bueno, esto que está acá, ¿son LI? Sí. Entonces son una base del subespacio más chiquitito. Ahora a partir de esto extiendo. Es exactamente lo mismo. Y hacer el chequeo si lo que tenemos acá es R4, bueno, chequear que S está incluido en R4 es obvio. Así que no había que hacer ese paso, pero que era obvio. En el caso general lo vamos a tener que hacer. Así que la primera parte se las voy a dar yo, así no terminamos a cualquier hora hoy. La base de S que les propongo es esta. -2, -1, 0 y 1. Si alguien quiere justificar eso y no sabe cómo hice para resolver el sistema y llegar ahí, no importa. La base de S hay que pensar qué dimensión tiene S. Es un sistema de 2 ecuaciones. Bueno, la justificación podríamos hacerla rápidamente. Ese sistema que está ahí es el 1, -2, 1, 0 y 0, 1, -1, 1. Está escalonado de 1, tiene rango 2. Y estamos en R4. Entonces, rango más dimensión tienen que sumar 4, así que eso me dice que la dimensión de S vale 2. Bueno, estos dos vectores son vectores de S, habría que chequear que verifican las ecuaciones de S. Si verifican las ecuaciones de S, y como son la cantidad correcta, ya está. Son dos vectores LI de S, cantidad correcta, son una base. Así que esa podría ser una justificación. Lo pongo acá como propiedad, así lo usamos para el punto 2. S está incluida en T, sí y solo sí. Los generadores de S pertenecen a T, todos. Así es como se chequea que un subespacio está incluido dentro de otro. Entonces, para el punto 2 hay que agarrar los generadores de S y fijarnos si pertenecen a T, si verifican la ecuación del subespacio T. X1 menos X2 más X4 me da 0, sí. X1 menos X2 me da -1 más X4, 0. T. Perfecto. S está incluido en H, perdón. Solamente con eso chequeamos la inclusión. Y ahora viene la parte interesante. Tengo la base de S y tengo que extender a una base de H. ¿Cómo hicimos antes? Tengo la base de S y quiero extender a una base de R3, pongo la base de S y la base de R3. Bueno, ahora tengo que hacer lo mismo. Agarro la matriz, pongo la base de S, que está acá arriba, y acá tengo que poner la base de a donde quiero llegar, la base de H. La pregunta es, ¿cuántos vectores tengo que agregar? Fíjense, me tengo que armar una base de H que contenga una base de S. O sea que acá adentro tengo que tener una base de S. La base de S tiene dos vectores, que son esos dos que están acá, S1 y S2. ¿Cuántos más tengo que agregar? La pregunta es, ¿qué dimensión tiene H? ¿Qué dimensión tiene H? Mariano, contestaste al revés. Lo que me dijiste es 1 porque tiene una ecuación. O sea que el rango de la matriz que te define H es 1, entonces la dimensión de H es 3. Así que la base de H va a tener 3 vectores. Así que esto se va y lo que tengo que agregar es uno solo. La pregunta es, ¿quién es ese de ahí? Entonces acá va a haber 3 columnas. Necesito una base de H. Así que eso también se los voy a decir. Yo voy a sacar una base de H en el ejercicio que les toque a ustedes. Tienen que hacer el cálculo. Así que base de H, acá la voy a escribir. Esta es la base de H resultado del ejercicio, la que tiene la base de S adentro. Así que voy a poner una base de H que no me sirve, que es la que saco de resolver el sistema de ecuaciones que me fabrica H. La base de H que voy a usar va a ser esta. Ahora lo que tengo que hacer es poner la base de S a la izquierda de la línea, la base de el subespacio donde quiero llegar del lado derecho. Me queda esto, 1, 0, 0, menos 1 y 0, 0, 1, 0. Y el razonamiento es el mismo.
yo quiero saber con cuál de esas tres columnas el sistema me queda incompatible. Es exactamente igual. Así que hay que triangular ahí. Con este -1 me voy a fabricar ceros acá abajo. Bueno, lo que pasó, para empezar, es que la fila 2 y la 4 son exactamente iguales. Así que tiro la fila 4. Y ahora con este -1 me fabrico un 0 ahí abajo. Vamos a ponerles estos nombres. A este le voy a decir H1, a este H2 y a este H3. O sea que esta es la columna que corresponde al H1, esta es la que corresponde al H2 y esta es la que corresponde al H3. La pregunta es, ¿cuál de los tres vectores lo puedo agregar a la base de S para llegar a tener una base de H? Muy bien, H2 y H3, porque yo lo que quiero es que el sistema extendido con alguna de estas tres columnas me quede absurdo. Para que me quede absurdo necesito que como esto tiene ceros, acá en la fila 3 haya algo distinto de 0. Así que este no sirve y de acá cualquiera sirve. Así que mi base de H, que es respuesta al ejercicio, es la siguiente. Es el primer vector de S, el segundo vector de S y acá H2. Esta es la primera respuesta que voy a dar y la segunda respuesta es cambiar el H2 por un H3. Quiero que pensemos un poquito por qué el H1 no sirve. No sirve porque este sistema me quedaría compatible si miro acá. ¿Qué quiere decir que sea compatible? Querría decir que este vector es combinación lineal de estos dos. Y si el vector S es combinación lineal de los dos, lo que quiere decir es que el primer vector de la base de H, este, pertenece a S. Y si pertenece a S, cuando lo meto en este conjunto de generadores, me va a quedar LD. Así que no me va a quedar algo de dimensión 3. Así que lo que yo tengo que hacer para agregar a alguien a una base es agregarle a alguien que no pertenezca al subespacio. Entonces, cuando le voy agregando cosas que no pertenecen, les voy aumentando la dimensión. Estos tres pasos que acabamos de hacer son muy importantes. Quiero que revisen bien este ejercicio y que le presten atención al ejercicio donde tienen que hacer esto en la práctica. En el 15 tienen que hacer eso. Y ahora un pequeño comentario sobre el ejercicio 18. El ejercicio 18 dice decidir si S es igual a T, si los subespacios son iguales. ¿Cómo se hace para decir que dos conjuntos son iguales? ¿Alguien sabe la definición de conjuntos? S es igual a T siempre y cuando suceda ¿qué cosa? Yo diría que los elementos de S tienen que estar en T y al mismo tiempo los elementos de T tienen que estar en S. Y ya les mostré en el punto 2 del ejemplo anterior cómo chequear la inclusión de dos subespacios. Necesito tener este en generadores, este en ecuaciones y ver si los generadores de S cumplen con las ecuaciones de T. Pero para chequearlo al revés, necesito pasar T a generadores y S a ecuaciones. Alta fiaca, agarrar los dos subespacios y pasarlos a la otra forma. Entonces la propiedad que les voy a dar es la siguiente. S es igual a T, sí y solo sí. Chequean alguna de esas dos cosas, S está incluido en T o T está incluido en S, y además chequean que tengan el mismo tamaño. Porque si los elementos de S pertenecen a T y además estos dos conjuntos tienen el mismo tamaño, tienen que ser iguales. Es bastante creíble eso. Así que esta es la propiedad que tienen que usar para el ejercicio 18.